Seguimos en vivo en la pantalla de Argentinísima Satelital en este día feriado, día de conmemoración, de recuerdo a nuestros héroes allí en Malvinas, que se replican en toda la República Argentina, gracias a Dios. Y ahora me es muy grato presentar a estos invitados que vamos a tener en este bloque. Estuvieron conmigo el sábado pasado y la verdad estuvimos 2 horas charlando al aire. Se hizo muy rico, muy interesante. Y bueno, los invité justamente para el día de hoy. Estamos hablando ahora con Claudio Bartolini, que además es el autor de esta novela, Hasta el último avión, bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, que tiene un formato de guión, de cine. Ahora nos va a contar más detalles, ¿no? Y lo conocí el sábado pasado. Y también está a su lado el profesor de historia, aparte, Carlos Gigliotti. ¿Qué tal, Carlos? Mateando ahí un poquito, ¿no? ¿Cómo te va? El mejor recibimiento que pude tener. ¿Viste? No, acá somos materos, pero todo el día, cuando hay yerba. El domingo no había yerba. El domingo no había yerba. Gracias a Dios, el artista que vino a tocar se solidarizó con nosotros y nos dio. Hay 50 kilos abajo, llegó el canje, chicos. Bien, ahí estamos. Muy bien, un día que coincidimos todos en que el tema Malvinas nos reúne, nos une, ¿no? Primero contar a la gente Hasta el último avión, este libro que vos hiciste a través de Ediciones Argentinidad, que en realidad tiene formato de guión de cine. Bueno, de todo, buenas tardes, gracias por la invitación, Claudio. Te contaba el otro día en la radio que fue una historia muy larga armar Hasta el último avión, porque está basado en hechos reales, a pesar de que es una novela y guionado para cine, donde, como todos sabemos, en una novela a veces se cambian algunas cosas como para que tenga una connotación más audiovisual. Pero en líneas generales es un relato completo desde el 1 de mayo hasta el 14 de junio, que finaliza la guerra, y con todos los artilugios que tiene y tuvo la guerra desde el lado de adentro, desde las vivencias de los veteranos. Contado en primera persona porque es un guión de cine. Y centralizado en el trabajo de la Fuerza Aérea. Y centralizado en el trabajo de la Fuerza Aérea. Básicamente en el trabajo de la Fuerza Aérea, lo que hizo Fuerza Aérea en Malvinas. Y que fue además, en términos históricos, casi con visos de epopeya, ¿no? Sí. Épico. Esa es la palabra, épico. Es. Una gesta épica. Ahí está. Ahí tenemos la portada, Hasta el último avión, de Ediciones Argentinidad. Una novela de Claudio Bartolini. Carlos, coincidíamos el otro día, y por eso te lo quiero destacar ahora, es que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Eso quiere decir que hay otra historia. Sintéticamente, ¿qué nos debe reunir este 2 de abril a los argentinos? Qué buena pregunta. Yo creo que Malvinas es el único elemento hoy en la Argentina que puede unir la brecha existente. Y quedó demostrado en más de una oportunidad. Podemos nosotros hablar de muchas cuestiones políticas, pero de uno y del otro lado la única cuestión que están todos de acuerdo es de Malvinas. Yo creo que si somos un país inteligente, podemos utilizar sanamente Malvinas con una buena política de Estado, como para empezar a unir mucho más algunas ideas, porque las ideas quieren todo el bien para el país. A veces no tienen el mismo camino, pero Malvinas es uno solo. Creo que este 2 de abril sirve como reflexión fundamental, aparte de rendir un sano homenaje a todos aquellos que, mira lo que te voy a decir, puede ser muy extemporáneo, ¿no? Pero se me ocurrió ahora. Aquellos que pelearon por la patria. Porque nosotros estábamos acostumbrados, los profesores de historia y la gente, a pensar que los que pelearon por la patria fueron los granaderos de San Martín, los gauchos de Güemes, Belgrano, Brown con los barcos. Te hago una pregunta, ¿vos conocés a Antonio Ríos? No. No es el cantante de cumbia, Antonio Ríos era el chiquito de 12 años de tambor de Tacuarí, que murió al parche del tambor en la batalla de Tacuarí. Yo creo que en esa época a nadie se le ocurrió decir que era un chico de la guerra. Sí, hemos aprendido. Lo que pasa es que, bueno, ahí también volvemos al tema que hablábamos el sábado pasado, ¿no?
Los números son terroríficos, Claudio, porque fíjate vos, murieron en la batalla o en las batallas 649. Y sin embargo tenemos más de 500 aquí después de la guerra por una decisión propia, ¿no?, de quitarse la vida. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falló? Te digo en números y ahora te digo lo que falló. 649 bajas por el lado argentino, 244 por el lado británico, más de 1000 suicidios posguerra, tanto argentinos como británicos. Precisamente hay que hacer hincapié que los británicos no vinieron y se llevaron de vuelta a las islas porque sí. Tuvieron una guerra tremendamente cruenta y sangrienta, por donde la mires y por donde la busques. Por eso te decía el otro día, no hay que decir más los chicos de la guerra, no hay que decir más excombatientes, son veteranos de guerra, no son excombatientes. La palabra excombatiente no existe. Profe, hoy no sé quién me preguntaba si es verdad que en algún momento pudimos haber ganado. 3 veces. En tres oportunidades. A ver, ¿qué entendemos por ganar? No es que los ingleses iban a levantar bandera blanca y demás. El solo hecho de haber conseguido un empate táctico, Inglaterra se consideraba perdida. Allá por el 24 o 25 de mayo, el almirante Sandy Woodward manda un mensaje a Londres diciendo que asumía que estaba derrotado y que retiraba para replantearse la situación, sacar a la Task Force fuera de la zona de operaciones. Punto 1. Para el 24, si vos lees, invito a la gente porque mire la lista de bajas británicas hasta ese momento, era imperdonable para la flota británica haber perdido todo lo que perdió. No pensaban perder lo que habían perdido. Eso te da un índice. Y la otra es entre el 10 y el 14 de junio, el día de que se rinde la guarnición de Puerto Argentino, los mandos británicos se replanteaban seriamente qué hacer, cómo hacer para terminar, porque no había prácticamente, el agua potable prácticamente los británicos estaban escaseando, los barcos no aguantaban más la salinidad del mar, se estaban corrompiendo prácticamente haciendo agua. Las municiones, guarda, que no vino la saga de la Liga de la Justicia con los Avengers y compañía acá, no, eran seres humanos que incluso ya estaban teniendo más pies de trinchera que los propios soldados argentinos. Hubo oportunidades, pero, a ver, una potencia no pacta, gana. Claro. Punto suspensivo. Y además, siendo observada por otras fuerzas militares, en ese momento decían, che, mira, si los argentinos con lo que tienen le están haciendo fuerza a los británicos, tal cual. También alerta, ¿no? Ten en cuenta que de los 649 caídos que tuvimos, 323 mueren en el Belgrano. O sea, la mitad de los caídos que tenemos caen en el Belgrano. Y fue considerado un crimen de guerra porque fue hundido fuera de la zona de exclusión cuando tenía orden de replegar al continente. Por eso el capitán Bonzo abre los compartimientos y manda a la mitad de la tripulación a dormir, o a casi todo el personal a dormir, y les agarran totalmente de sorpresa. Claudio, los dos Claudio. Hay una cosa que es importante. En esa época estaba en plena Guerra Fría. Claro. OTAN y Pacto de Varsovia, Oriente y Occidente. La flota británica que vino acá era la flota defensiva de la OTAN. La flota de ataque la tenía los Estados Unidos. La flota defensiva de la OTAN, que era Inglaterra, debía defenderse de los potenciales ataques de los aviones y barcos de última generación del Pacto de Varsovia de Rusia. El Pacto de Varsovia estaba sentado de brazos cruzados mirando, como la Argentina, te doy un solo ejemplo, con aviones de 1954 de la Guerra de Corea, que eran los A4B, le estaban hundiendo la flota británica. Claro. Había que pararle de alguna manera la guerra, como sea. Claro. Porque los rusos de parabién estaban chochos. Claro. Hay un tema de controversia que el sábado lo discutimos allí en la radio, pero bueno, lo voy a traer ahora, nos están viendo en todo el país, hay que meterse en esos temas. El ejército mandó a los chicos 18 años sin experiencia a una guerra para que pierdan. A ver, contame la... Bueno, no fue tan así. Carlos en la radio te contaba que todo lo que eran las tropas que estaban equipadas y preparadas para enfrentar una lucha en un territorio como Malvinas en pleno invierno, estaban todas acantonadas en lo que era la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros no peleamos solamente, como te dijo Carlos recién, contra Inglaterra, peleamos contra la OTAN y con el apoyo de Chile. Y se corrió un alto riesgo de que
pasaran tropas ¿Con el apoyo británicas. de Chile a quién? Al Reino Unido, al por Reino supuesto, Unido, a Gran Bretaña, obviamente. Entonces, había un gran riesgo de que cruzaran las tropas británicas para el lado de Argentina, desde ¿El Chile. continente? Sí, en el continente. De hecho, hubo una misión, la Operación Mikado, que tenían la intención de atacar la base de Río Grande y destruir los famosos misiles Exocet, los pocos que nos quedaban, y los superdetener. Entraron 7 comandos SAS, Special Air Squadron, donde intentaron una escaramuza para poder destruir la base y destruir los misiles y los aviones, y no lo lograron. Eso está contado en algunos libros, no en todos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se encuentran con la necesidad de tener que ir a recuperar las islas, porque los británicos venían y ya no era un cuento de que venían, sino que venían en serio, hay que dejar bien claro que la intención no era ir a una guerra, era ocupar para negociar directamente una orden apoyada por los Estados Unidos, por el gobierno de Ronald Reagan. Claro. Vos me acuerdo que, Carlos, que me contabas el límite, el tiempo, el máximo que le quedaba en ese momento a la Junta Militar, que eran meses nada más, para que se venza, ¿no? Todo el reclamo. 2 cosas, breve. Si entendemos la guerra de Malvinas como la guerra de un general borracho, estamos mal. Mal. Debemos entender la guerra de Malvinas como una cuestión que arranca en 1976. Ahí Inglaterra decide iniciar las gestiones necesarias a través de su diplomacia para que Argentina cometa el error de recuperar las Malvinas para tener una causa belli, que se llama, como para poder generar y iniciar el conflicto armado. ¿Por qué? Porque en 1976 se le exige a Gran Bretaña, el Departamento de Descolonización de la ONU, que entregue Gibraltar, Belice y Malvinas. Gibraltar se entrega, Belice también, y las Malvinas tenían pensado devolverlas. El primer ministro Ridley, si yo no me recuerdo, Nicholas Ridley, tenía todas las ganas de devolverla. Pero ahí es cuando la Cámara de Lores decide, está bien, ¿querés devolverla? Vamos a devolverla, pero antes vamos a ver por qué están discutiendo los argentinos que la quieren. ¿Qué hay ahí? La famosa expedición Shackleton. Ahí es donde esta expedición descubre el petróleo, el krill, las algas, la riqueza ictícola. No te voy a devolver nada. Claro. Amén de todo eso, furor de la Guerra Fría, con la invasión de Rusia a Afganistán, con que patea el tablero geopolítico con las piezas de ajedrez, no se podía negociar mucho ahí. Las Malvinas ocupan una posición geopolítica que une Oriente con Occidente, Atlántico con Pacífico, de tan importancia, claro, que la OTAN no podía devolverla. Y es un poco en lo que hoy se ha transformado, ¿no? Exactamente. Ahí es, y acá entra, te contesto tu pregunta de forma también breve, que es la siguiente. Existe una doctrina de jurídica internacional que es la doctrina del Stoppel, que dice que si un país agrede a otro y el país agredido durante 150 años más un día no recupera la posesión que esgrime como propia, a los 150 años más un día, esa porción territorial o insular pasa a pertenecer al país agresor. Sacá la cuenta de cuánto estábamos nosotros de perder definitivamente las Malvinas, y teniendo en cuenta que fueron tomadas por los británicos, invadidas por los británicos en 1833. Saca la cuenta. Claro. Me lleva a enero del 83. Exactamente. Entonces, el tema era ver las... Aparte que, ¿sabes lo que sucede? Lo que hablábamos el otro día, quedamos charlando los tres, que la gesta de Malvinas cae en un momento difícil. Muy difícil. Por eso que te llama a unir la dictadura con la... No tiene nada que ver una cosa de la otra. Eso es lo que hay que aprender a separar. Separemos lo que fue la dictadura de lo que fue la guerra de Malvinas. Son dos cosas totalmente distintas, diferentes. Es más, muchas veces he escuchado que a los veteranos les dicen, no, porque participaron de la Junta Militar, los militares. Claro, entiendo. El veterano fue a defender la patria. Es muy difícil de aceptar después de tanto tiempo pensando lo mismo. Sí. A mí me costó muchísimo. No te olvides que yo egresé del profesorado en el año 89 y la génesis que yo tenía de la guerra de Malvinas, ¿cuál era? Lo que estabas pasando vos ahí de repente. El frío, el hambre, los chicos muertos. Eso era Malvinas, para mí era eso. Claro. Yo descubro Malvinas, ¿sabes con qué? Con los libros británicos. Claro. Hay que leer los libros británicos, exactamente. Ellos escribieron
como resorte, digamos, de lo que pasó en Malvinas, después libros instructivos, digamos, basados en la estrategia. Nosotros estábamos hablando, los libros nuestros que aparecieron eran todos Los chicos de la guerra, Iluminados por el fuego. Los británicos sacaban un libro de cabecera que era No Picnic, que lo sacó el general que recuperó Malvinas, William Thompson. Y yo digo, ¿este general inglés está hablando de esta manera del valor de los soldados argentinos? Claro. Entonces, ¿qué me está contando a mí Los chicos de la guerra? Pero cientos de libros ingleses. Claro. Viaje al infierno de Vincent Bradley. ¿Cómo podemos hoy, generar, ya que nos une, cómo podemos potenciar este amor por el territorio, por nuestro ejército nuevamente en la República Argentina, cuando venimos insoslayablemente a veces de una situación tan crítica, ¿no? Lo primero es difundir, es contar la verdad. Yo pasaba por Plaza San Martín y habría 100 personas. Viste que está el monumento con el nombre. Habría 100 personas. Digo, qué lástima, ¿no? Hay que difundir y contar la verdad. Nos perdimos la historia, ¿eh? Claro. Nos perdimos la historia. Hay que difundir y contar la verdad. Leer, informarse, estudiar, investigar, corroborar. Hoy tenés una herramienta muy grande que es Internet. Sí. Hay muchas, está bien, hay muchas, perdonando la expresión, pavadas escritas también, pero hay muchas cosas interesantes para entender. Simplemente en este libro tenés anécdotas que son épicas, espectaculares, que cuando la gente la lee me dice, pero estos eran nuestros pilotos, estos eran nuestros tripulantes de Hércules, lo que hicieron estos. Por ahí la conciencia colectiva de los aviones o la Fuerza Aérea se acuerda de estos viajes casi con el agua del mar pegando en la panza, ¿no? Rasante a escasos 14, 12, 13 eso fue una estrategia letal, ¿no? Y vos date cuenta que después de la guerra de Malvinas, las grandes potencias militares tuvieron que reestructurar toda su defensa naval porque la cátedra decía que un avión no podía volar menos de 12 metros del lóbulo de radar. Los pilotos argentinos volaban a 5. Claro. Fue un aprendizaje inclusive para los que mutuo, para los que sabían mucho. Pero yo me quedé pensando en lo que vos decías con respecto a qué genera o cómo hacer con Malvinas, ¿no? Pero yo creo que es algo más de fondo, es decir, ver la psicología del argentino. Hemos consumido mucho tiempo una historia que no fue, que lo que vos decías, ¿no? Y va a ser muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque no es políticamente correcto. Y hemos aprendido a vivir dentro de lo que es políticamente correcto. Muchos, cuando hablan, yo no me pongo dentro de eso con mucho orgullo, porque yo digo lo que siento. Está bien. Si decimos lo que es políticamente correcto para quedar bien, estamos mintiendo. Pero quedamos bien. Nosotros cometimos un grave error. A ver, no podemos negar la dictadura. No, son dos cosas totalmente separadas. Ahora, no podés destruir las instituciones. Bueno, eso es también un riesgo, porque hoy la Argentina prácticamente no tiene... Está indefensa Argentina. Está indefensa. ¿Con qué tiramos? ¿Con una gomera? Argentina hoy está indefensa. Claro, asumámoslo. Claro. Asumámoslo. Teniendo además, el otro día hiciste una referencia rápida sobre cómo están los países vecinos, ¿no? Sí. Decirlo rápidamente. Uruguay, por ejemplo, Perú... Poníamos este ejemplo que lo sacamos los tres juntos, ¿no? Lo estuvimos charlando. Sí. Que es bueno reflexionarlo. Después de todo lo que pasó, Chile consiguió su democracia bien ganada después de lo que sufrió con Pinochet, y ambos partidos, de Pineda y de Bachelet, se van turnando, han enjuiciado a quien tenía que enjuiciar. Las instituciones lo tocaron, tienen el segundo mejor ejército del mundo y es uno de los 10 países que producen armamento en el mundo, con una política de Estado. Claro. Perú, con una dictadura serma, porque en la década de 70 fue todo derecha, ¿viste? Fue todo dictadura y demás. Consiguió su democracia, Perú está saliendo bien, enjuiciaron a quien tenía que enjuiciar y hoy está en capacidad de defender su territorio con orgullo, te lo dicen los propios peruanos. Claro. Uruguay, cuando sube el presidente... ¿Tabaré? No. Se me fue el nombre. El anterior. El anterior. Sí, yo tampoco. Pepe. Mujica. Pepe Mujica. Él combatió. Claro. Se sentó contra quienes había combatido en una mesa. Dijeron, caballeros, política de Estado nueva. Vamos para el frente. Ya pasó. Borrón y cuenta nueva.
Serán enjuiciados quienes sean enjuiciados, se aceptaron. Y hoy Uruguay es Uruguay con una política de Estado, nosotros. Empezamos con la revancha. Destruimos las instituciones. A los veteranos de guerra hicimos lo posible para que se vayan. No hay ningún veterano de guerra que haya podido ejercer la experiencia para pasársela a las generaciones que vinieran. Los barcos se hundían en el puerto. Se hundió un submarino y todavía no sabemos qué pasó, el San Juan. No tenemos aviación. No pueden volar los pilotos. Y cambiamos los planes de estudio de los colegios militares. No tenemos nada. Claro. Pero eso es una decisión política de no tener Es nada. Netamente política. política. Claro. Netamente ¿Te preocupa, política. Claudio, eso? Sí, mucho. Claro. Mucho No porque estoy estamos criticando nada, estoy diciendo la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. Estamos totalmente indefensos. Claro. Salvo que, como lo planteé el otro día, ahora me acordé, pretenciosamente y se decida políticamente que seamos una colonia cuidada. Pero a lo que voy. Sí. En la época Está actual. muy bueno. Claro, en la Muy época doloroso eso, ¿viste? Pero Claro. bueno. La política es decir, no tenemos posibilidad de conflicto con ningún país. Claro. Entonces no compremos armas. Claro. Y si algún día lo tenemos, ¿qué hacemos? Las tenemos que salir a No, por comprar de eso. golpe. Sí, está bien, cuiden. No, Tenemos le que salir damos de- corriendo a comprar les armas. damos de comer, pero no. Pero no aparte de otra matan. cosa, no se está haciendo apología de nada. No, seguro. seguro. Estamos hablando solamente de una realidad que estamos viviendo, nos guste o no. Porque con solo pensar que todos somos John Lennon, Let It Be, ¿viste? Paz y amor, no es así. La política en el mundo no es así. De ninguna forma. Sí, gente, les quiero agradecer mucho que hayan venido. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ya estamos y media casi. Bueno, una breve reflexión sobre este día. Esta es la cámara de ustedes. Sobre todo nos están viendo en todo el país. Hasta el último avión. Ojalá se haga película alguna vez. Ojalá que sí. ¿Y qué Ojalá tendrías que decirle para nuestros veteranos? A nuestros veteranos honrarlos todo el tiempo. Ahí está. Año tras año, promulgar y seguir avanzando con la culturización de lo que es Malvinas. Hubo muchos años de desidia y de desmalvinización. Nosotros estamos malvinizando, porque precisamente eso es lo que une, eso es lo que unifica a una nación. Los grandes países del mundo sufrieron grandes guerras y hoy son potencias, precisamente porque pasaron por ese estado. Y ese estado los ha unido. Claro. Y han logrado salir adelante gracias al esfuerzo que han hecho el pueblo totalmente unido. Muy Malvinas bien. unifica. Una reflexión, profe. Usted es profe del Pellegrini, ¿no? Estuve en el Pellegrini. Una reflexión. Lo que tratamos de hacer en la edición es argentinidad. Es decir, que sepa la gente que hay material escrito por veteranos de guerra, que es digno, porque siempre digo, cuando escribe un veterano de guerra, cuando habla un veterano de guerra, se acaban las palabras. Ya está. La edición es argentinidad, tratamos de llevar eso adelante. Y lo que digo yo siempre cuando presento un libro, a los veteranos de guerra, muchas gracias por tanto y disculpen por tan poco. Vos sabés, eso mismo nos escribieron hoy, no sé, unos televidentes del norte también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quédate, Javier. después de la pausa seguimos en nuestro último cierre de País en Vivo por la tarde. Hoy en feriado, sí, en vivo aquí en la pantalla más federal que tiene la tele. Argentinísima, satelital. Ya venimos.